Así que bueno, hoy quería compartir con ustedes una palabra que Dios estaba poniendo este tiempo en mi corazón. ¿Saben quién descubrió esto? ¿Y qué es? Una bombilla, una lamparita le decimos en Argentina. ¿Quién fue el que lo descubrió? ¿Alguno sabe? Thomas Edison, muy bien. Thomas Edison descubrió esta bombita que siempre usamos en casa y nos da la luz cuando la necesitamos. Y cuando él la estaba inventando, estaba practicando, estaba tratando de que esto funcionara, dicen que tardó más de 1000 intentos por poder hacer que se prendiera y se mantuviese prendida. Intentaba, se quemaba, intentaba y no prendía, intentaba y no duraba. Así que tuvo más de 1000 intentos hasta que pudo hacer funcionar esto que hoy prendemos a diario en casa. Y no nos ponemos a pensar cómo es que funcionó, cómo es que fue creado. Y una de las personas que entrevistó a Thomas Edison en esa época, la primera pregunta que le hizo, dijo: Señor Edison, dice, ¿cómo se siente de haber fracasado más de 1000 veces? Y él se quedó pensando y lo miró y le dijo: ¿sabes qué? Yo no lo veo como que fracasé 1000 veces. Lo veo como 1000 maneras en las que aprendí que la bombilla no iba a funcionar. Para él era un desafío poder hacer funcionar esta lamparita. Para el hombre que lo estaba enfrente de él, dijo: fracasaste un montón de veces. Pero para Edison fue una curva de aprendizaje. El saber y aprender que a pesar de podía verlo de la misma forma, un montón de veces fracasé, pero al final lo intenté y llegué. Pero él lo vio como un aprendizaje, 1000 formas en que sé que la bombita esta no iba a funcionar. Y muchas veces yo miraba un poco esta historia cuando la escuchaba y muchas veces entendí de alguna forma que eso también es parte de nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es poder ver que la bombita no se prende 1000 veces. O la fe es ver que en el proceso Dios está obrando y podemos aprender en cada momento de las cosas que Dios hace en nuestra vida. La fe no es negar la realidad. La fe es interpretar esa realidad con una esperanza, sabiendo que tenemos una fe puesta en alguien, en Dios, el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Tenemos nuestra fe en Él. Es creer que aunque no veo nada, Dios está obrando. Dios se está manifestando. Y ahí un poco, cuando me estaba preparando para hablar acerca, porque empezamos la semana pasada, empezaba a comentar un poco acerca del libro de Romanos. Y hablamos de Romanos 1, 2 y 3 la semana pasada y hoy íbamos a hacer Romanos 4. Y Pablo nos habla acerca de Abraham. Y ahí un poco mirando la historia de Abraham, viendo cómo él vivió, donde Dios era un hombre normal, donde Dios le dio una promesa, le dijo que iba a ser padre de una nación grande. Y él cuando recibe esa palabra tenía 75 años. Y él obviamente pensó que nunca iba a suceder, que cómo él iba a ser padre de una nación, que cómo iba a pasar algo de eso en su vida. Él no tenía hijos, ya era un hombre mayor, su esposa también era una mujer mayor. O sea que humanamente muy linda la promesa, pero es algo que Dios no va a poder cumplir. Pero sin embargo, cada día que pasaba, cada día que uno podría decir, fallaste una vez más, en la vida de Abraham fue una oportunidad más para confiar en Dios, una oportunidad más para ver la gloria y el poder de Dios, para ver cómo Dios se manifestaba en su vida, cómo Dios lo proveía, cómo Dios abría puertas, cómo Dios lo acompañaba. Romanos 4 dice que en todo este tiempo, en esos años que él estuvo esperando, dice la palabra, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él era mayor, pero tenía una promesa de Dios. Y dice la palabra, nos está diciendo que
la fe no se debilitó, contrariamente, incrementó su fe, creyendo en lo que Dios está haciendo. Porque la fe no es ver el resultado, es confiar en Dios en el proceso, en lo que estás viviendo, lo que está pasando en tu vida. Es creer incluso cuando no ves cómo Dios está trabajando. Es confiar en que Él sigue obrando en tu vida y en la vida de tu familia. Y hoy quería hablar acerca de eso porque Romanos 4 nos habla acerca de la fe. Y es por eso que quisiera hablar de eso en esta tarde. Y Abraham, para el pueblo judío, era un referente. Abraham era el padre de la fe, el padre del pueblo, uno de los patriarcas, uno de los primeros hombres que Dios llama a trabajar y le da una promesa, y en el cual empieza a crear una gran nación. Pero Pablo menciona a Abraham, y para aquella gente en ese lugar, Abraham era alguien importante, alguien que todos conocían, o que habían escuchado de sus antepasados acerca de Abraham. Era un personaje bíblico, y aunque muchos tal vez no lo conocen, era un personaje muy importante para ellos. Y un personaje que de alguna forma vivió 2000 años antes que Jesús. No tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía un líder religioso. No tenía instrucciones, solo tenía la voz de Dios, una promesa que Dios le había dado a él, que iba a ser padre de una gran nación. Es lo único que tenía. Hasta ese momento Dios no se había dado a conocer a todo el mundo, sino que cuando se le aparece a Abraham era alguien nuevo para él. Era uno de los primeros que empieza a creer y Dios lo llamó en ese momento y le dijo: quiero que salgas de tu tierra y vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Él vivía en una ciudad y Dios lo llama a salir de esa ciudad, solamente con una promesa: te voy a llevar a un mejor lugar. Y Abraham escucha esa promesa y empieza a caminar de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo. Dios no le dice: te voy a llevar a este lugar, no le manda el folleto y le dice: mirá, tiene cancha de tenis, tiene pileta, tiene casa country, podés hacer lo que quieras, tenés equitación. No le dice nada, le dice: solamente dejá todo lo que tenés en este lugar y dejá que yo te guíe en el desierto a la tierra lo que yo voy a preparar para vos. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos algo así a ojos cerrados? ¿Cuántos de nosotros escucharíamos la voz de Dios y dijéramos: Dios me dijo que haga esto y no importa dónde voy, yo lo voy a seguir a Dios? Porque muchas veces cuando Dios nos habla, pedimos una confirmación, como hablaba la otra vez, pedimos respuesta, pedimos que Dios nos muestre. Danos sabiduría, mostranos, Señor, lo que tenés para nosotros. Y Dios muchas veces te dice: no tengo que mostrarte nada, solamente tenés que escuchar mi voz y empezar a ser obediente, a caminar de acuerdo a lo que yo te estoy llamando, a caminar de acuerdo a la promesa que te estoy dando. Y un día Dios le dijo: vete de tu tierra, como les decía. Y Abraham salió, pero no porque fuera perfecto, no porque tuviese una fe espectacular, no porque fuera un hombre espiritual o un líder espiritual, sino porque creyó en la voz de Dios, creyó lo que Dios estaba hablando en ese momento a él. Para la mente, como les decía, de los judíos, Abraham era como el superhéroe espiritual. Era como el Iron Man de la época, porque era el héroe que ellos tenían. Y de alguna forma Pablo le está diciendo: ¿sabes qué? El modelo, el ejemplo que vos tenías salió, y no porque la palabra dice, en Romanos dice que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. En otras palabras le está diciendo: Abraham no valía nada. No fueron las acciones de Abraham lo que Dios vio. No fue las cosas que Abraham hizo.
No fue porque era una buena persona o porque tenía buenos amigos o tenía buenas conexiones. No fue eso lo que Dios vio en él. Y le está diciendo, y no lo hizo porque sabía que si no, Abraham se podía jactar. Abraham podría decir que fue aceptado por Dios porque era muy buena persona, porque era el amigo que todos querían tener, porque siempre diezmaba en la iglesia, porque siempre daba, porque siempre ayudaba, y uno podría decir, bueno, Dios lo eligió porque era tan buena persona que tuvo que hacer algo, lo tuvo que elegir. Pero sin embargo, Pablo dice que es al revés, que él no podía jactarse por lo que había hecho, porque en sí no había hecho nada. Pero sin embargo, Abraham, aunque era un gigante de la fe para muchos, era un hombre con muchas fallas. Era un hombre que, si leemos la historia de Abraham, mintió para salvarte. Cuando miramos la historia de Abraham, vemos que se asustó, que tuvo dudas, que llegó un momento donde escuchó la promesa que Dios le dijo que iba a ser un padre de naciones y no tuvo el tiempo para esperar, sino que fue y tuvo un hijo con otra persona para poder decir, a ver si Dios bendice lo que yo estoy haciendo. Porque no supo esperar en la promesa. No supo esperar en Dios. Y ese Abraham que es real, es un Abraham imperfecto, que tenía buenos días y malos días, que tenía a veces que confiaba y a veces que metía la pata. Es el Abraham que Dios eligió. Y Pablo subraya de alguna forma que Abraham no fue justificado por las obras, sino fue justificado por su fe. Para muchos de nosotros, muchas veces pensamos que Dios nos puede justificar acerca de nuestras obras. Decimos que tenemos fe en Dios, pero de alguna manera venimos a Dios y decimos, bueno, Dios me va a bendecir porque esta semana me porté bien. Hace un mes que vengo orando, o sea que Dios tiene que hacer algo. Vengo siendo fiel, vengo con 41 grados de calor a la iglesia, así que Dios va a hacer algo, porque si vine, Dios tiene que hacer algo. Y de alguna forma queremos poner nuestras obras enfrente para que Dios nos justifique, sin entender que no valen las obras, porque si no nosotros somos los que nos pensamos que merecemos algo de Dios. Y si una de las cosas que Abraham sabía es que Dios no estaba en deuda con él, y Dios no está en deuda con nosotros. Es al revés, nosotros estamos en deuda con Él. Porque muchas veces pensamos que por las cosas que hacemos, Dios está en deuda con nosotros. Porque me porto bien, porque asisto a la iglesia, porque no me pierdo ningún grupo de conexión, porque leo la Biblia todos los días. Es como que eso me da derecho a mí para exigirle cosas a Dios. Para decir, Dios está en deuda conmigo por todas las cosas que yo hice. Yo me acuerdo, creo que lo conté un par de veces, siendo joven yo pensé que Dios tenía una deuda conmigo. Y yo iba a Dios y le decía, bueno, si voy a la iglesia este sábado o este domingo, más vale que pase el examen el lunes. Porque era la deuda, hacíamos un negocio con Dios. O yo por lo menos en esa época entendía la fe de hacer un negocio con Dios, de pedirle a Dios cosas a cambio de lo que yo daba. Como si yo me lo mereciera por las acciones que yo estaba haciendo. Y la palabra nos dice que no se trata acerca de nuestras acciones. No se trata acerca de que Dios nos debe algo. Al contrario, nosotros estamos en deuda con Él. Estamos en deuda porque a través de Él recibimos salvación. Abraham no tenía nada para presumir. La Biblia no habla de Abraham como un hombre espectacular, un hombre que Dios vio su corazón, un hombre que era, no sé, con muchos talentos y dones que tenía. No dice nada de eso. No tenía méritos, no tenía logros. Lo único que Abraham tenía era fe. Lo único que Abraham podía tener, que Dios le agradó, fue que él tenía fe. Fe en lo que Dios le prometió. Fe en lo que Dios lo llamó. Una fe imperfecta.
una fe con dudas, una fe con fallas. Pero una fe que decía, Señor, no tengo nada para hacer, no tengo nada para ofrecer, pero te creo. No sé lo que viene adelante, no sé a qué lugar me estás llevando, no sé cómo me vas a hacer un padre de naciones con 75 años, no lo sé, pero te creo. Creo en tu promesa, a pesar de que las cosas no dicen que puedan ser real, pero yo tengo fe. Fe en que Dios lo puede hacer. Porque Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente que presuma, no busca gente que pueda decir, viste, Dios me eligió porque tengo estas cualidades. Sino que Dios busca aquellas personas que dicen, Señor, acá estoy. No tengo nada para darte, no tengo nada para ofrecerte. No soy digno de que ni siquiera me llames. Pero si me quieres usar, aquí estoy. Yo creo en ti. Porque creerle a Él y creer en Él es lo que Él busca. Un corazón que esté dispuesto a servirlo y a buscarlo. Un corazón que diga, Señor, te creo. Aunque el mundo diga otra cosa, aunque las circunstancias digan otra cosa, yo te creo. La palabra nos sigue hablando en Romanos y nos dice, dice el versículo 4, dice, cuando alguien trabaja, no se le toma el salario como un favor, sino como una deuda. Cuando vos trabajás, no es que te dan el salario, el sueldo, porque te hacen un favor, sino es porque te lo ganaste, es lo que está diciendo Pablo. Y después sigue diciendo, en cambio, al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es tenida en cuenta como justicia. En cambio, dice la palabra, al que no trabaja, al que no se basa en sus obras, dice la otra versión, sino que cree en el que lo justifica, y una palabra que nos llama la atención, justifica al impío, dice la palabra. Y uno podría decir, pero ¿cómo que justifica al impío? ¿Cómo que justifica al pecador? ¿No será que Dios trabaja con los santos? ¿No será que Dios obra con aquellos que se la pasan orando todo el día? Sin embargo, Pablo nos dice que Dios justifica al impío. Y el impío significa alguien que no tiene nada de espiritual. Alguien que no cumple, alguien que no llega, alguien que no tiene méritos. Y yo me ponía a pensar en esta palabra impío y creo que me identificaba mucho porque muchas veces, por más que nos llamamos cristianos, somos alguien que no cumplimos, alguien que no llegamos, alguien que no tiene méritos. Y es acá donde Abraham vuelve de una forma a entrar en escena porque vemos la vida de Abraham y cuando Dios lo llama no era una persona reconocida, no era un pastor de ovejas, no era un líder espiritual, sino que en esa época, como les decía, no existía la Biblia, no existía Israel, no existía la ley, no existía ni siquiera el templo. Y Abraham estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Ur. Y en esa ciudad era una ciudad pagana, llena de ídolos, llena de imágenes, llena de supersticiones. Y su familia adoraba a esos dioses. Su familia creía esas supersticiones. Él no era un hombre religioso, sino que era un hombre común, con una vida común. Pero sin embargo, Dios lo elige y lo llama. A pesar de su pecado, a pesar de que, como dice Pablo, que era impío. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra forma de vivir. Dios nos sale al encuentro. Y la palabra dice que
Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo murió por nosotros siendo impíos, siendo pecadores, siendo, como dice acá, alguien que no tiene nada de espiritual, alguien que no cumple, alguien que no llega, alguien que no tiene méritos. Nosotros, cuando llegamos al Evangelio, no teníamos mérito. Cuando llegamos al Evangelio, no teníamos nada de espiritual. Muchos de nosotros incluso tal vez le escapábamos a Dios porque decíamos, no quiero saber nada de Él. Muchas veces, incluso, éramos aquellos que no llegábamos a ser, ni siquiera a calificar para pensar nosotros que Dios nos podía usar. Y el tema con Abraham es que Abraham no era porque Abraham fue bueno, no fue porque tuviera un corazón perfecto, porque hubiera hecho algo para llamar la atención del cielo, sino porque Dios decidió llamarlo a él. Al igual que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. No por nuestros méritos, no porque cuando Dios nos llamó se sacó la lotería, no porque Dios dijo, uy, si lo llamo a Ezequiel y lo convierto, uy, ¿sabes lo que va a ser el Evangelio? Dios no vio nada de eso en mí. Dios tal vez vio pecado, desobediencia, pero Él tenía amor por cada uno de nosotros antes de que lo conociéramos a Él. Antes de que fuéramos usados por Dios. Y por eso cuando uno llega a la palabra, uno sabe que habla del pecado, habla de los pecadores, pero nosotros también somos pecadores. Somos personas que Dios no podría usar. Somos personas que no mereceríamos la gracia o el favor de Dios, pero sin embargo Dios nos lo da. No porque lo merezcamos, no porque, como decía la palabra al principio que yo decía, el que trabaja no le están dando un favor porque le dan el salario, sino porque se lo merece. Nosotros no nos merecemos la salvación. No nos merecemos la gracia de Dios. No nos merecemos la misericordia de Dios. Pero sin embargo Dios nos la da. Y somos justificados no porque lo que hacemos nosotros, sino por la fe en aquel que nos salvó. La fe en Jesucristo es aquella cosa que nos justifica. No nuestros dones, no nuestros talentos, sino que es la fe en Jesús. Es lo único que nos puede justificar. Dios no nos justifica porque somos buenos, Él nos justifica porque Él es bueno. Dios no nos salva porque cumplimos con cosas, sino porque Él cumplió y pagó por nuestras deudas. Y es por eso que hoy podemos venir delante de Él. Podemos entender que tenemos que venir a Él sabiendo que no merecemos nada, que no tenemos nada para ofrecerle, que no somos nada frente a lo que Él es Él. Pero lo único que podemos tenerle, Señor, tengo fe en ti. Toda mi esperanza la pongo solamente en ti, en aprender a esperar en Él. Y dice Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Efesios nos dice algo parecido, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no porque lo que podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo y tener fe en Él, sabiendo que a través de Jesucristo encontramos salvación. No por nuestras obras, no por lo que podamos hacer, no importa, y a veces lo tomamos de alguna forma porque si yo leo la palabra, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo me paso todo el tiempo orando, y pensamos que eso Dios lo ve como algo que podamos decir, me lo merezco.
Y cuando realmente entendemos que lo que estamos recibiendo no lo merecemos, pero sin embargo Él nos lo da, solamente porque hemos puesto nuestra fe en Él. Por fe es que recibimos todo lo que recibimos, no por obras. No por obras, no por lo que puedas hacer. Vos no te podés ganar el amor de Dios. Poné tu fe en Él y deja que Él obre en tu vida. Que Él te cambie, que Él te transforme. No por obras, sino por fe. Amén. En el libro de Romanos nos habla un poco de que la fe es como una batalla. Y la fe que pelea, dice Romanos, dice la fe que pelea contra el desánimo y no se debilita. Para Abraham, y creo que para cada uno de nosotros, la fe es una batalla. Es una batalla porque una cosa es creer y otra cosa es ver la realidad. Una cosa es escuchar lo que Dios nos dice y otra cosa es realmente vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Porque la Biblia nos muestra un Abraham humano, un Abraham vulnerable, un Abraham real, tan igual a nosotros. Porque se equivocó, dudó, tuvo sus momentos de duda, tuvo sus momentos donde miraba a su esposa y decía, mi mujer tiene 90 años y todavía no tenemos hijos, ¿cómo yo voy a tener hijos? ¿Cómo voy a ser padre de una nación? ¿Cómo Dios va a cumplir todo esto que me prometió? Y Abraham tuvo que pelear contra, primeramente, leíamos en la palabra, ver su cuerpo y decir, soy viejo. Ya no me quedan muchos años de vida. Pelear contra la lógica. ¿Cuántas veces tenemos que pelear contra la lógica porque decimos, esto es imposible para que suceda humanamente? Hay cosas que no pueden suceder humanamente. Pero sin embargo, Dios nos llama a creer a pesar de la lógica humana. Hay veces que te vas a encontrar en situaciones donde vas a decir, mirá, esto no puede pasar, porque nadie me va a ayudar, nadie me va a dar esto, nadie va a abrir puertas para una persona que no está capacitada, nadie va a abrir puertas y de repente Dios hace la obra y las puertas se abren y vos no estás capacitado. Y alguien viene que te da una mano y te capacita, te levanta, te ayuda y vos decís, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Las puertas solamente Dios las pudo haber abierto. Porque humanamente tal vez no tenías el idioma, no tenías la experiencia, no tenías tenés un montón de cosas que no tenías y decís, había otros que estaban mejor que yo calificados, pero Dios de repente, no sé, abrió las puertas y le caí bien al hombre que estaba enfrente mío. Y decís, la lógica no funciona. Muchas veces miramos nuestra historia y decimos, se ha intentado muchas veces las cosas y no ha funcionado y seguramente va a seguir sin funcionar. He mirado cosas que han sucedido en mi vida y siempre ha pasado lo mismo, siempre me ha ido de la misma manera, así que históricamente esto no va a suceder. Y es ahí cuando Dios te da la promesa y vos decís, no, si no pasó antes no va a pasar ahora. Y de alguna forma empezás a batallar con tu historia, con tu lógica, con tu impaciencia, porque tenemos que luchar con una promesa y hay un tiempo hasta que se cumple esa promesa. Y ese tiempo de espera es una lucha espiritual, porque empezamos a dudar si realmente lo escuché lo que Dios dijo o era para el vecino. Si realmente la promesa que Dios me habló era para mí o era para el pueblo de esa época. Si la promesa que Dios me estaba hablando, y es ahí cuando uno empieza a pelear, a batallar, porque muchas veces no entendemos que Abraham tuvo que pelearla todos los días. Nosotros vemos el héroe de la fe, miremos cada uno de los héroes de la fe que ponemos muchas veces en un pedestal. Y Dios dio una palabra, y lo que pasa es que nosotros cuando pasamos la Biblia, damos vuelta a la página y no sabemos que en esa vuelta de página pasaron 10 años. Porque pensamos que la vuelta de página fue y al día siguiente Dios le cumplió esa promesa. Pero esa vuelta de página tal vez pasaron 5, 10, 20,
30 años. De alguien esperando en una palabra que Dios le dio. De alguien aferrándose ante la duda, ante la burla. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Noé para construir esa arca mientras todos venían y se le reían? ¿Estás seguro? Va a haber agua. ¿Dónde va a haber agua? Ellos nunca habían visto lluvia. Porque Dios me dijo que va a tirar agua de arriba. Nunca nadie vio lluvia, nunca llovió. ¿Cómo vas a decir que va a caer agua del cielo? Pero sin embargo es esperar en esa promesa. Y la Biblia dice que él creyó, la palabra dice en Romanos 4:18, aun cuando no había motivo para tener esperanza. Él podría decir, mirá, no tengo esperanza. Soy viejo, mi mujer es vieja, ya se nos fue la vida, estamos retirados, estamos pensando en la Villa de Retiro. Pero sin embargo dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió creyendo en la palabra que Dios le había dado. ¿Sabes cuántos años pasaron desde que Abraham recibió esa promesa hasta que realmente se cumplió? Nosotros lo vemos en la Biblia y pensamos que fue. Y al día siguiente Dios cumplió la promesa. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que él iba a ser padre de naciones. Y cumplió 100 años cuando tuvo a su hijo en sus brazos. 25 años esperando esa promesa. 25 años despertándose al lado de una mujer que estaba envejeciendo al igual que él. 25 años diciendo tal vez este será el día y nada cambiaba. Tal vez el mes que viene mi mujer quede embarazada y nada pasaba. 25 años. Y dice, y aunque no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría al ser el padre de muchas naciones. 25 años esperó esa promesa. Y todo a su alrededor le decía, es imposible. Ya pasaron 5 y no pasó nada. Ya pasaron 10 y no pasó nada. Y todavía seguís esperando, te hiciste más viejo. 20 años y todavía seguís esperando que Dios va a responder esa oración. ¿Vos pensás que va a ser así? Y hay una cosa que cuando hablamos de Abraham, Abraham tuvo un problema no diría de fe, pero de incredulidad. Porque cuando tuvo 86 años, 11 años después de que Dios le dio esa promesa, él tuvo un hijo con la sirvienta, pensando que iba a ayudar a Dios. Y Dios le dijo, esa no es la promesa. Seguí esperando. Y Abraham siguió esperando 25 años en total, hasta que Dios le dio a su propio hijo. El hijo que le prometió a Sara y le prometió a Abraham. ¿Cuántas veces nosotros esperamos 1 o 2 días y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que Dios prometió? Y tal vez no es la promesa como vemos en Abraham, que te va a hacer padre de gran naciones. Dios te dice, al igual que muchas veces nos dice, yo soy tu proveedor. Y vos decís, ¿y dónde está mi provisión? No llego a fin de mes. Dios es tu sanador y decís, todavía sigo enfermo, todavía estoy esperando que Dios me sane la ciática. Yo soy Dios, el que está contigo, y muchas veces decís, pero me siento solo. ¿Dónde está Dios en esa promesa? Y Dios me mostró cosas y Dios me dijo que iba a abrir puertas delante mío y Dios me trajo a este país con una promesa de que iba a prosperar. Y tuve que esperar y ya llevo 5 años. Tal vez la promesa de Dios va a llegar. Al igual que como decía Abraham,
aun cuando no había motivos para tener esperanza, él siguió creyendo en esa promesa. La promesa no se va a dar de un día para el otro. Y es ahí donde está la batalla de la fe. En perseverar en esa promesa, en seguir creyendo que esa promesa se va a cumplir, aunque todo lo que está a tu alrededor te dice que no, aunque las condiciones no son óptimas, aunque el mundo te dice que no va a suceder porque no tenés tenés los años, no tenés la experiencia, no tenés lo que sea. Pero muchas veces nos desesperamos y no creemos que Dios lo puede hacer. Y lo que decía al principio en Romanos 4, donde dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él no perdió su fe. Él sabía que si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, no sé qué milagro va a hacer, pero algo lo va a hacer. Y confió en esa promesa. No dejó que su realidad lo definiera, sino que él puso su esperanza, su fe en Dios y siguió creyendo como el primer día, 25 años después, para recibir esa promesa que Dios había dado. Muchas veces nos olvidamos de las promesas que Dios nos da y muchas veces dejamos de pedir por esas promesas porque pensamos que no se van a cumplir. Descartamos nuestra fe, descartamos la promesa de Dios. Y dejamos de creer en esa palabra que tal vez Dios nos dio, que nos dijo que iba a ser cierto, que iba a ser algo en nosotros. Y muchas veces no entendemos que la fe no es algo... Yo miraba cuando empecé a caminar en el Señor, yo miraba gente que decía que tenía fe, y yo decía, humanamente eso es imposible, ¿cómo? Ponete a ver, mirate al espejo, Dios no puede hacer algo. Es una realidad y cuando empezamos a tener nuestro matrimonio hace tiempo, ella me decía, yo sé que Dios nos va a dar una casa. Yo decía, Vero, no tenemos ni plata para pagar la leche, ¿cómo vamos a tener una casa? No, ella me decía, no sé, yo no sé cómo. Y yo le decía, Vero, tenés que ser, y ella me decía, tenés poca fe. Soy realista, le digo, soy realista. Mirá la cuenta, no tenemos plata, soy realista. Y muchas veces... Cuando uno tiene fe, a los ojos de los realistas es imposible. A los ojos de los que no creen, somos locos que estamos haciendo castillos en el aire y creciendo en cosas mágicas. Pero cuando uno ha experimentado la fidelidad de Dios, cuando uno ha entendido cómo Dios obra, que Él no obra cuando todo es perfecto, Dios obra cuando algo es imposible. Y lo único que tú no tienes que hacer es creer que Dios lo puede hacer. Poner tu esperanza en Él y seguir esperando el momento de Dios. Seguir clamando, seguir buscando. Porque hay una cosa que no entendemos muchas veces, es que la fe lleva un proceso. Y Dios está trabajando en nosotros. Dios está moldeándonos de acuerdo a su voluntad. Dios está obrando al igual que obró en Abraham. Porque Dios no trabaja, como decía, al momento de nuestras expectativas. Dios no es como una máquina expendedora donde pones una moneda y sale la gaseosa. Dios te dice, esperá, tengo que trabajar con vos. No hay milagros express, no es que oraste y al otro día lo tuviste. Tenés que esperar, tenés que seguir creyendo, clamando, buscando. Dejá que yo obre en vos. Hubo años de silencio, años de espera. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos esperado, hemos creído algo, hemos recibido una palabra y tal vez hemos esperado y hemos esperado años a ver la promesa. Pero si no nos hemos olvidado de esa promesa y hemos seguido creyendo, cuando esa promesa se vuelve realidad, vos decís, Dios fue fiel. Porque no perdiste de vista aquello que Dios prometió, aquello que Dios iba a hacer. Y es por eso que cuando vemos en Romanos dice... Se fortaleció, habla de Abraham obviamente, se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Se fortaleció en fe. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido en que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Vos estás convencido y fortalecido en tu fe
creyendo que Dios puede hacer aquello que te prometió? ¿Estás convencido en este tiempo? Porque Abraham tuvo que esperar esa promesa. Y Santiago nos dice en el capítulo 1, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia para que seas perfectos y cabales. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe es probada y en esa prueba uno aprende a ser paciente. Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en esa promesa que Dios te dio. Aprende que es un proceso donde uno tiene que aprender a conocer a Dios, uno tiene que aprender a esperar, a saber que estás en una temporada donde Dios tiene que manifestarse y obrar en tu vida, donde realmente no se trata acerca de una decisión, se trata acerca de una disciplina, de tener esa disciplina de fe, de seguir creyendo, no un día, porque a veces pensamos que porque creí 5 días ya Dios tiene que obrar y tal vez vas a seguir creyendo toda tu vida en una promesa. Y tal vez esa promesa no la veas, la van a ver tus hijos o tus nietos, pero que Dios va a cumplir la promesa, la va a cumplir. Porque Dios la dio. Es aquella promesa que Dios le da a Abraham y a Sara acerca de descendencia. Y ellos tienen que esperar, no sabiendo cuándo, no sabiendo cómo. Pero es en ese proceso donde conocen a Dios, donde se acercan a Dios, donde Dios trabaja en ellos, donde Dios forma el carácter de ellos. Porque la fe no solo es para recibir promesas, sino es para ser transformado en la espera. Mientras estás esperando, la fe va transformando tu vida, la fe va transformando tu carácter, vas conociendo a Dios. Romanos nos dice que se fortaleció en fe mientras esperaba. No se fortaleció en fe cuando recibió el milagro. No se fortaleció en fe cuando tuvo su hijo en brazos. Se fortaleció mientras esperaba. Y mientras esperás, tu fe tiene que estar fortalecida. Porque conoces al que te los puede dar, conoces que tiene todo poder y autoridad, conoces que para Él nada es imposible, conoces que te podés aferrar a Él y sabés que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y si tenés todas esas cosas en tu mente, vos empezás a batallar con cosas y va a venir tu incredulidad y va a decir, yo sé que imposible, esto es imposible, pero yo conozco el Dios de lo imposible. Yo sé que humanamente esto no puede suceder, pero Dios no es humano. Yo sé que a la vista de los hombres parezco un loco, pero Dios no es loco, Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Y es esa batalla donde uno va conociendo y testeando y entendiendo quién es Dios y el corazón que Dios tiene para vos. Y vas viendo cómo Dios se manifiesta y la fe empieza a crecer. No porque las cosas suceden rápido, sino porque aunque tardan, vos ves su fidelidad. Aunque se demoran, vos seguís creyendo y sabiendo que Él lo va a cumplir. Porque Dios cumple esas promesas. Y a veces Dios no solo está preparando al hijo, a ese hijo de la promesa, Dios está preparando al Padre. Dios te está preparando a vos y tal vez no estás listo todavía para recibir esa promesa. Porque tal vez recibías la promesa y no la vas a valorar, tal vez la vas a perder, la vas a malgastar. No la vas a entender cuando llegue. Y Dios dice, tengo que obrar en vos, tengo que trabajar en vos para que cuando la promesa llegue, realmente entiendas lo que estoy haciendo. ¿En qué área, mientras el grupo de música pasa, en qué área dejaste de creer en tu vida? ¿En qué área de tu vida dejaste de creer? ¿En qué área de tu vida te rendiste antes de tiempo? ¿En qué área de tu vida dejaste de tener esa esperanza? ¿En qué área de tu vida tal vez no soportaste ese proceso y dijiste, esto no lo vale? ¿En qué área de tu vida
Seguí batallando con Dios por lo que Él te prometió. ¿En qué área de tu vida todavía seguís esperando o has tirado la toalla? Y no sé, como te digo, cuánto tiempo has esperado. Pero aquellos que han esperado, no fue al otro día. Hay veces que son años y años de espera. Yo escuchaba la otra vez un testimonio de uno de los chicos que contaba acerca de un familiar y decía, creo que no me acuerdo, no voy a decir el nombre, pero decía, la historia decía, mi abuela estaba con un hombre que no era cristiano y mi abuela oró por él toda su vida. Y cuando estaban por morirse, su esposo se convirtió. Y ella estuvo esperando toda su vida y se convirtió. No fue al día siguiente, no fue que oró por esa persona y se convirtió. Esperó capaz que 40, 50 años para que eso sucediera. Dios le había dado esa promesa y tardó el tiempo. Y Dios hizo la obra y la hizo perfecta. Y uno podría decir, ¿por qué tuvo que esperar tanto tiempo? No sé. Tal vez cuando llegue al cielo le preguntará a Dios por qué tuvo que esperar tanto tiempo. Pero lo bueno es cuando uno espera saber que está componiendo tu esperanza y tu fe en un Dios que es todopoderoso. En que no hay duda en vos en que Él lo puede hacer. En que no hay duda que si Él dio esa palabra y Dios dio esa confirmación y Dios dio esa promesa, no importa cuánto has de esperar, tu esperanza no ha de disminuir, tu esperanza ha de crecer al igual que tu fe. Porque pones tu fe en un Dios que no se guía por patrones humanos, no se guía por leyes humanas. Un Dios que para Él la palabra imposible no existe. Solamente existe aquella persona que pone su fe y su esperanza en Él. Y Dios nos llama a trabajar, nos llama a su reino. No por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que hemos alcanzado, lo que hemos desarrollado, sino porque no valemos nada, pero para Él somos muy valiosos. Y Él nos mira a nosotros y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo con vos. Y muchas veces, tal vez nuestra respuesta, ya era hora que Dios me usara. Como si lo mereciéramos. Y realmente no entendemos que cuando Dios nos llama a trabajar, no es un me lo merezco. Es un honor que Dios te llame. Es un honor que Dios te use. Es un honor poder servirlo al Rey. Porque no tengo méritos, no tengo nada que pueda decir, como decía la palabra, de decir me lo valgo. Me llama porque soy Ezequiel, me llama porque tengo esta cualidad, me llama... No tengo nada que le pueda ofrecer. Y sin embargo Dios me ve y me llama y me usa. Sin valerlo, sin merecerlo. Y Dios te llama solamente y busca algo de vos, tu fe. Es realmente venir a Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? No valgo nada, pero creo en ti. Aunque el mundo diga otra cosa, aunque mi panorama, lo que puedo ver con mis ojos humanos, no vale la pena y yo diga, no puedo llegar a esto y Dios no lo va a poder hacer porque los años pasan y las condiciones cambian y los requerimientos, no sé, de las visas cambian y son distintos y porque las cosas en el mundo han cambiado y ahora, no sé, para comprar una casa te piden más requisitos y tenés que tener más dinero. Yo me acuerdo una vez, una persona me decía, tenés que comprar. Yo decía, pero yo no tengo plata. Y me dice, pero las casas suben. Y yo me acuerdo la respuesta, no sé si tal vez en la fe que tenía en Dios en esa época, le dije, y si las casas suben, Dios también va a hacer que yo la pueda comprar. No importa cuánto valga una casa, no importa cuánto sea lo que yo tenga enfrente, si es algo de Dios, Dios va a proveer. Dios va a dar aquello que necesitas.
No mires las condiciones a tu alrededor, míralo a Dios y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? Y aquello que tú has prometido, yo lo creo. Lo creo y lo esperaré consciente de lo que tal vez pasen años, pase el tiempo. Pero yo tengo mi fe aferrada a ti. Yo creo en ti. Yo creo en tu poder. Yo creo que tú lo puedes hacer. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Yo creo que muchas veces tenemos más motivos para no tener esperanza. Pero hoy te quiero alentar a que todos los motivos que tengas sean al igual que Abraham. Aun cuando no había motivos, él siempre puso su esperanza en Dios. Aun cuando no haya motivos en tu vida para confiar en Dios. Aun cuando no haya condiciones para que vos digas, Dios puede hacer algo. Aun cuando las cosas parezcan imposibles y vos digas, ¿sabes qué? Esto humanamente no va a suceder. Poné tu esperanza en Dios. Cree en su palabra. Cree en lo que Él puede hacer. Cree y poné toda tu esperanza en Él. ¿Vas a esperar? Seguramente sí. Pero al igual que Edison al principio con esa lamparita, seguí creyendo y aprendiendo de las cosas que Dios te quiere mostrar. Aprendé a ser paciente, aprendé a ver su mano, aprendé a entender su carácter, aprendé a escuchar su voz. Aprendé a descansar en Él. Aprendí a compartir tiempo con Él. A decirle, Señor, sé que tú has prometido esto, pero ¿en qué áreas debo cambiar? ¿En qué áreas tú quieres que yo trabaje, que yo sea distinto, para cuando venga esa promesa estar listo para recibirla? Y deja que Dios te transforme en la persona que Él ha diseñado de antemano que seas. Que Él trabaje en tu carácter, en tu fe, en la paciencia, en realmente ver su mano, aprender a caminar de acuerdo a su palabra, a serle fiel en cada área de tu vida, a esperar incluso cuando no hay motivos para esperar y poner realmente toda tu esperanza en lo que Él ha dicho. ¿Qué parte de tu vida necesita volver a creer lo que Dios ya te dijo? Hay cosas que tal vez Dios te ha hablado y todavía vos no las crees. O porque has esperado cierto tiempo y has dicho, ¿sabes qué? No va a suceder. Tal vez es el tiempo para realmente empezar a volver a Dios y decirle, Señor, vos me dijiste una vez esto y yo realmente no lo creí. Yo dejé de orar por esto porque pensé que nunca se iba a cumplir. Yo nunca pensé que mis familiares iban a volver a Cristo. Cada vez los vi más perdidos, cada vez los vi más alejados. Y poder realmente volver a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Todo indicaría que es imposible. Pero yo conozco tu corazón y conozco quién eres tú. Y yo vuelvo a creer en ti. Vuelvo a creer en tu fidelidad, vuelvo a creer que tú tienes todo en el control de tu mano. Y poder realmente poner de vuelta en manos de Dios y decir, Señor, haz la obra en mí. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a creer, ayúdame a tener esperanza de vuelta, por más que el mundo me dice que es imposible. Venir a Él y decir, Señor, pongo toda mi fe en ti y solamente en ti. Aprender a saber que aún así, poder decirle a Dios, yo creo. Aunque todo parezca en contra, aunque todo parezca que no va a suceder, yo creo en ti. Amén.
Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.